Este canal forma parte de History Hit Network. Esta es la historia de una lucha a muerte. No solo resultaría en la muerte de un hombre, sino de toda una ciudad y de la cultura que la acompañaba. Esta es la historia de 100 años de lucha. Una lucha en la que solo podía haber un ganador. El vencedor emergería de la arena con un triunfo completo y absolutamente definitivo. El perdedor desaparecería para siempre. En la guerra entre las dos ciudades-estado más grandes del mundo antiguo, no iba a haber ningún compromiso, sin piedad. Iba a ser una lucha por la dominación del Mediterráneo occidental, que solo podía terminar con la completa extinción de uno a través de la victoria del otro. En esta lucha a muerte, muchos grandes hombres iban a caer víctimas de la carnicería de la guerra. Entre ellos, el brillante matemático Arquímedes, el general cartaginés Jano y el más famoso de todos, Aníbal el Grande. En los sombríos anales de la historia, muchas ciudades han sido tomadas por el asedio y la tormenta. La población masacrada, sus casas saqueadas y sus dioses despojados. Pero vuelven a levantarse. Reconstruimos, repoblamos. No así Cartago. Mira cualquier atlas moderno. Buscarás en vano ese nombre. Cartago, por supuesto, era una ciudad marítima porque hay esencialmente fenicios y se encuentra en la costa norte de África. Es el punto más alejado que sobresale en el Mediterráneo, más cercano, de hecho, a las grandes islas de Sicilia y Malta. Y se encuentra en el lado occidental de una gran bahía, por lo que es un lugar maravilloso para los comerciantes, para la seguridad. Los romanos habían tardado varios años en hacerse con el control total de Italia. Pero una vez que se había establecido, por supuesto que iba a empezar a buscar en otros lugares, y el gran problema que tenían por delante era, por supuesto, Cartago, la mayor potencia naval del mundo en ese momento. La cuestión era cuál de las dos iba a ganar al final. Una ciudad una vez orgullosa, destruida tan completamente que nunca fue reconstruida. Ese escalofriante hecho dice mucho del salvajismo de este conflicto y la amargura del enemigo. Cartago ha sido un problema para los estudiosos de Europa Occidental en los últimos 100 o 150 años. A finales del siglo XIX, Cartago se consideraba una ciudad mercantil en contraste con los estados principalmente agrarios del resto del Mediterráneo. Por ello se vio envuelta en las controversias de la historia política del siglo XIX entre la aristocracia terrateniente y los nuevos comerciantes capitalistas. Se consideraba que Cartago era básicamente una ciudad comercial capitalista cuya economía no se basaba en la explotación de la agricultura, sino en el control de las fuentes de oro y estaño del Mediterráneo occidental. Durante casi 100 años el conflicto se recrudeció, envolviendo la tierra y la gente como los ejércitos surgieron de ida y vuelta en la búsqueda insaciable por el poder y la tierra. Pero cuando finalmente llegó el final, sería terrible en su finalidad. Mo, History Hit es como Netflix, solo para aficionados a la historia, con documentales de historia exclusivos que cubren algunos de los personajes y acontecimientos más famosos de la historia, solo para ti. Nuestro amplio catálogo de documentales lo abarca todo, desde el ascenso de Hannibal Barker hasta los ilustres tesoros del Rey Tut. Suscríbase hoy mismo a los documentales de calidad televisiva que desvelan los misterios del mundo antiguo. Nos comprometemos a ofrecer a los aficionados a la historia documentales y podcasts galardonados que no encontrará en ningún otro sitio.
Regístrate ahora para una prueba gratuita y los fans de Odyssey obtendrán hasta un 50% de descuento en sus 3 primeros meses. Solo tienes que utilizar el código Odyssey al pagar. La obsesión de Roma por la lucha se reflejó en la popular frase pronunciada por Catón. Delenda es Cartago. Cartago debe ser destruida. Por su parte, los cartagineses estaban igualmente entregados a la lucha. Su más grande general, Aníbal, resumió la importancia del conflicto. No hemos logrado nada, hasta que hayamos asaltado las puertas de Roma, hasta que nuestro estandarte cartaginés esté en el corazón de la ciudad. Las campañas contra Cartago fueron las primeras en las que los romanos lucharon fuera de Italia. En 264 a.C., Roma aún no había comenzado a escalar las alturas de la dominación mundial. Pero lo harían, y son los vencedores quienes escriben la historia. La guerra entre Roma y Cartago, por lo tanto, ha llegado a ser conocida por el nombre que los romanos llamaron. Romanos llamaron a los cartagineses Poenai o fenicios. La larga serie de guerras que estos pueblos libraron y finalmente perdieron se conoce como la Guerra Púnica. Fue un conflicto en 3 etapas distintas que comenzó en 264 a.C. y terminó 82 años después con el gran final, la aniquilación de Cartago. Un evento que iba a ser un punto de inflexión en la historia occidental, el nacimiento del Imperio Romano. Esta fue la última de las grandes luchas entre la ciudad, que caracterizaban la guerra en el mundo antiguo. A través de la derrota de Cartago, Roma se estableció como líder indiscutible e inigualable del mundo civilizado. Como siempre, las causas de la guerra se debieron a factores económicos. Cartago era la nación comercial dominante en África. Roma acababa de comenzar su ascenso a la prominencia en Europa. Mientras Cartago siguiera siendo el principal actor en África, hubo una relación incómoda pero pacífica entre las dos ciudades. Una vez que Cartago comenzó a mirar con envidia a Europa, el curso hacia la guerra se había establecido. Como base desde la que expandir su imperio comercial, Cartago había establecido una base militar inexpugnable en la isla de Sicilia. La ciudad de Mesana había sido controlada durante 25 años por un grupo de mercenarios italianos llamados los Mamertinos. Estaban siendo asediados por el rey Hero de Siracusa, la más rica y espectacular de las ciudades griegas en suelo siciliano. Para defenderse, los mamertinos recurren al apoyo de un comandante púnico de paso. Bien, ningún cartaginés dudaría en aprovechar tal oferta. Así que se mueve y establece un punto de apoyo en Mesana. El rey héroe retrocede, pero ahora los mamertinos tienen un problema aún mayor porque no pueden deshacerse de la guarnición púnica. Por lo tanto, llaman a Roma como sus aliados para que vengan y les den protección. Los romanos no quieren involucrarse, les preocupa ofender a los cartagineses, pero sin embargo envían una expedición de socorro. Por lo tanto, lo que equivalía a una pequeña dificultad local, se convirtió en lo que conocemos como la Guerra Púnica. Los cartagineses se dieron cuenta de que la presencia romana en Sicilia alteraría el delicado equilibrio de poder. Inmediatamente comenzaron una acumulación de tropas a gran escala. Mercenarios de Liguria, la Galia Cisalpina y España. Sicilia no solo es la isla más grande del Mediterráneo, sino que también está en medio del Mediterráneo. Así que, a lo largo de los últimos 2500 años aproximadamente, siempre ha sido un punto álgido, porque su costa norte está orientada hacia el Mediterráneo occidental, su costa sur está orientada hacia África, y la costa este, y esto es muy importante, está orientada hacia Grecia. Por lo tanto, Sicilia estaba destinada a convertirse en el lugar donde estallaron los primeros combates entre las dos naciones. Fueron los primeros golpes de una guerra que se extendería por todo el mundo conocido y conducir a la muerte de una ciudad. A medida que la base cartaginesa en Agrigentum crecía en escala, la reacción romana fue típicamente rápida y determinada.
Las legiones romanas descendieron sobre los cartagineses. Y les asestaron un golpe salvaje. Pero la isla no iba a ser conquistada tan fácilmente. Gracias a su dominio del mar, Cartago pudo reforzar sus tropas en Sicilia por mar. Era obvio que quien controlara las rutas marítimas controlaba el curso de la guerra. Por lo tanto, Roma tuvo que crear una gran flota por dos razones. En primer lugar, ya había detectado una cierta cantidad de ataques contra Italia, por lo que para un concepto puramente defensivo que necesitaban una marina de guerra para locales, ¡loco! Pero realmente su propósito principal, por supuesto, era crear una armada grande y poderosa que pudiera atravesar todo el mar y así llevar la guerra a Cartago. Los romanos sabían que para tener éxito contra Cartago, tenían que convertirse en los amos de un nuevo escenario. Y Alma, para derrotar a Cartago, una poderosa armada era una necesidad. Estos barcos se convertirían en lo mejor de la gran armada romana. Las elegantes naves contribuyeron en gran medida a extender la influencia romana a todos los rincones del mundo conocido. Bajo cubierta, sin embargo, las condiciones eran un infierno. A diferencia de la flota de los griegos, que estaba tripulada por hombres libres que cobraban un salario, los barcos romanos eran propulsados por esclavos. Es casi imposible comprender la miseria de lo que la vida debe haber sido como para un galeote. Encadenado en posición, en una penumbra, rancio, ambiente claustrofóbico. A estas pobres almas se les ordenaba remar continuamente, al antojo de su cruel amo. Por bárbaro e inhumano que fuera este sistema, para los romanos el fin justificaba los medios. Y las galeras eran el medio para lograr el mayor imperio que el mundo jamás había visto. Cuando tratamos de encontrar los restos de Cartago que los romanos saquearon y arrasaron, es el elemento marítimo lo que podemos encontrar, porque donde estaban las galeras, los cobertizos de los barcos, se han encontrado y se han excavado. Así que, de hecho, midiendo los cimientos, las gradas allí, podemos decir exactamente cuán grandes eran las galeras cartaginesas que lucharon contra Roma y, por supuesto, que perdieron. Como era de esperar, el comienzo de los romanos en su intento por dominar el mar fue poco auspicioso. Los primeros encuentros hicieron que la armada romana pareciera tan verde e inexperta como en realidad lo era. Pero en última instancia, esta nueva fuerza pondría fin al dominio cartaginés de los mares que había perdurado durante siglos. Los años de invencibilidad naval cartaginesa estaban a punto de hacerse añicos. Los primeros pasos en el camino a la destrucción de una ciudad habían comenzado. Tras los reveses iniciales, la armada romana empezó a ganar los primeros pequeños enfrentamientos. Esto fue suficiente para alimentar el deseo de llevar la batalla al corazón mismo del territorio enemigo, África misma. Estos primeros éxitos en el mar ocultaban una amenaza mayor para los romanos en tierra. Sus fuerzas estaban comandadas por el cónsul romano Atilius Regulus, un hombre cuya arrogancia eventualmente destruiría los logros romanos en África. Permitiría que le arrebataran la victoria. Con su insensatez, prolongaría la vida de la ciudad condenada que había venido a destruir. Los ejércitos romanos desembarcaron en las inhóspitas costas del norte de África. Desde aquí podían fácilmente construir una amenaza a Cartago. Para demostrar que iban en serio, rápidamente tomaron posesión de la ciudad de Clupea, con 15.000 infantes y 500 de caballería. Régulo comenzó la marcha hacia Cartago, saqueando y asolando la tierra a medida que avanzaba. Bajo el mando de Marco Atilio Régulo, los romanos lograron un éxito notable en suelo africano. En un principio, su único objetivo era establecer una base avanzada y esperar refuerzos. De hecho, descubrió que la oposición era tan débil que siguió avanzando hasta estar a un día de marcha de la propia Cartago. Demasiado tarde, Cartago comprendió que estaba a punto de enfrentarse a un ejército formidable. El comandante cartaginés, Amílcar, condujo a sus tropas al encuentro de los romanos que habían llegado a la ciudad de Adis, 15 millas al sur de Túnez.
iban a enfrentarse a un adversario que un día llegaría a dominar el mundo. Un legado que derivaría de una mezcla de fuerza bruta y astucia. Los romanos iban a demostrar ambas cosas aquel día. Un ataque sorpresa al amanecer de las legiones romanas dispersó rápidamente a los cartagineses. Las arenas del desierto se tiñeron de rojo sangre por primera vez. A pesar de una enérgica contraofensiva, la iniciativa pasó a manos de los invasores y Amílcar se vio obligado a retirarse a la propia Cartago. En un corto espacio de tiempo, Túnez cayó en manos de los romanos. La moral de Cartago y de los cartagineses estaba ahora en su punto más bajo. Todo lo que Regulus tenía que hacer era mantener un asedio efectivo, matar de hambre a los defensores hasta la sumisión, y la guerra habría terminado. Roma tendría su primera gran victoria en ultramar. Pero en este periodo de profundo abatimiento para Cartago, un mercenario griego llegó a África. Casi sin ayuda de nadie, revertiría la situación militar. Su nombre era Xanthippus. Es un general experimentado que observa la organización de las tropas cartaginesas y anuncia que el único problema que tienen los cartagineses es con sus generales, que son demasiado inexpertos. Hay algunos resoplidos. Los cartagineses discuten al respecto. Y luego deciden poner a Xanthippus a cargo de su propio ejército. Están tan desesperados que recurrirán a un general mercenario. La posición romana en el norte de África estaba en gran forma. Pero a pesar de los brillantes presagios de una inminente victoria sobre los cartagineses, el año 255 a.C. fue uno de los más negros de la historia romana. Para salvarse de un largo asedio y una eventual hambruna, los cartagineses necesitaban derrotar a los romanos en una batalla campal en las polvorientas llanuras a las afueras de su ciudad. Los romanos no tenían necesidad de aceptar eso y se limitaron a mantener a los cartagineses encerrados en su ciudad. Pero en su vanidad, Régulo, el comandante romano, permitió a los cartagineses salir y luchar. Confiaba en que sus legiones los destruirían por completo. Con la ayuda de Xanthippus, los cartagineses le demostrarían que estaba equivocado. Trágicamente equivocados. La razón, una nueva y aterradora arma de guerra. El elefante. Siguiendo el consejo de Xanthippus, las levas cartaginesas se situaron en el centro y en el ala izquierda, con mercenarios griegos fuertemente armados en el ala derecha. Delante de cada ala se colocó una fuerza mixta de jinetes y mercenarios armados. Y delante de toda la fuerza había una línea de elefantes de guerra. Los romanos, poco acostumbrados a ver elefantes en la batalla, estaban naturalmente nerviosos ante estos terroríficos monstruos. Los hombres nerviosos profundizaron sus líneas, haciéndolas más cortas, aprovechando la incertidumbre en las filas romanas. La caballería ligera cartaginesa cargó hacia adelante y arrollaron a sus contrapartes romanas. Inquietos por la visión de los elefantes, la caballería romana bien pudo haberse alegrado de huir del campo. Los cartagineses giraron entonces sobre las legiones que ahora estaban siendo pisoteadas por los elefantes. Los que evitaron a los elefantes se encontraron cara a cara con las ininterrumpidas líneas de levas cartaginesas que avanzaban hacia ellos. En ese día caluroso, fueron masacrados en el acto. Solo 2000 romanos lograron escapar. Apenas 500 fueron hechos prisioneros, incluyendo a los regulares. El resto pereció. El desastre en las llanuras de Cartago no había terminado para los romanos. 350 barcos habían sido enviados para transportar el ejército a casa. Tomaron a bordo el pequeño número de sobrevivientes y con espacio de sobra, zarparon de la costa africana. La mala fortuna persiguió los pasos incluso de la fuerza de socorro. La flota no podía descansar en la costa de Sicilia, aún ocupada por los cartagineses. Y mientras navegaban hacia el sur, fueron sorprendidos por una tremenda tormenta. La flota fue diezmada. Solo 80 de las naves sobrevivieron para volver a ver Roma. La humillación que Roma había recibido a manos de Xanthippus alimentó su deseo de venganza. Despojada de su poder marítimo, Roma contraatacó cerca de Casa, en los viejos campos de batalla de Sicilia.
A pesar de la amarga y prolongada lucha, ninguna de las partes fue capaz de cambiar la situación en Sicilia a su favor. Y durante los siguientes 8 años, hasta el 242 a.C., los dos adversarios se inmovilizaron mutuamente en el noreste de la isla, en una constante pero improductiva serie de escaramuzas, incursiones y batallas navales. Tras 22 años de guerra, los romanos aún no estaban cerca de la victoria final, y la continua fuga de dinero y hombres estaba causando gran preocupación en Roma. Era obvio que el poder marítimo seguía siendo la clave del conflicto. Así que en un último esfuerzo para romper el estancamiento, los romanos invirtieron en una flota de 200 barcos y a principios del verano de 241 AC navegaron hacia Sicilia. Así fue como el enfrentamiento final de la Primera Guerra Púnica tuvo lugar en el mar. Terminó con una aplastante derrota para los cartagineses. Se vieron obligados a firmar un humillante acuerdo de paz. Durante el curso de la Primera Guerra Púnica, la balanza se inclinó a favor de Roma. Inevitablemente, la balanza se inclinaría hacia el otro lado. Un hombre iba a jugar un papel más importante que cualquier otro. En la Segunda Guerra Púnica, un hombre llegó a la prominencia que con su ingenio, coraje e inventiva aseguró su lugar en los libros de historia. Su nombre era Aníbal. A medida que el destino se inclinaba a favor de Cartago, sus acciones lo llevarían a las mismas puertas de Roma. ¿Fue Aníbal el único responsable de causar la guerra púnica? ¿Fue impulsado por su odio a los romanos? ¿Por el deseo de venganza de la Primera Guerra Púnica? Tal vez, pero creo que deja de lado lo que su padre y su cuñado estaban haciendo en España, en el período intermedio, conquistando territorios españoles, y también tiende a disminuir la propia responsabilidad de Roma por la Segunda Guerra Púnica, por ejemplo. No señala que los cartagineses, por supuesto, estaban reaccionando a la forma en que los romanos les arrebataron Cerdeña. Naturalmente, se conservan pocos testimonios de este hombre, pero el poeta romano Juvenal inmortalizó a Aníbal en una de sus sátiras. Pon a Aníbal en la balanza. ¿Cuántas libras marcará hoy ese general sin par? Este es el hombre para quien África era un continente demasiado pequeño. Aunque se extendía desde las costas oceánicas batidas por el mar de Marruecos hacia el este hasta el vaporoso Nilo, hasta la Etiopía tribal y nuevos hábitats de elefantes. Ahora España se hincha con su imperio. Ahora supera los Pirineos. La naturaleza pone en su camino altos puertos alpinos, ventiscas de nieve. Pero él parte las rocas, mueve montañas con vinagre. Ahora Italia es suya. Y aún así, sigue adelante. No hemos logrado nada, grita, hasta que hayamos asaltado las puertas de Roma, hasta que nuestro estandarte cartaginés esté en el corazón de la ciudad. Bueno, la Segunda Guerra Púnica puede ser vista en parte, por supuesto, como una guerra entre Roma y Cartago, pero también como una guerra entre un grupo particular de comandantes cartagineses relacionados, la familia que llamamos los Bárcidas, y Roma. Y la guerra se libró en dos niveles. En un nivel, los romanos decidieron que tenían que eliminar no solo a Aníbal, sino a los parientes de Aníbal. Y esa es la razón por la que, desde el comienzo de la guerra, acudieron al apoyo de uno de sus aliados en España. Y la guerra de España fue tan ferozmente combatida como la guerra en la propia Italia. Y tuvo consecuencias muy interesantes a largo plazo el hecho de que España sea un país que hoy habla en latín, como resultado de la Segunda Guerra Púnica. Aníbal se convirtió en comandante en jefe del ejército cartaginés en el 221 a.C. Y el éxito fue suyo desde el principio. Él dirigió el asalto de una ciudad perteneciente a los romanos en Saguntum, en España, después de 8 meses de asedio. Llevados más allá de la moderación por este nuevo joven advenedizo, Roma declaró la guerra de nuevo en 218 a.C., en un movimiento rápido y decisivo. Aníbal se embarcó en su marcha épica de España a Italia. Las páginas de la historia estaban a punto de ser alteradas para siempre. Aníbal tenía su cuartel general de invierno en Nova Cartago.
Un movimiento sobre Roma significaba cruzar los Alpes. El pensamiento militar tradicional habría dicho esperar a la primavera y luego moverse. Pero Aníbal, gran general que era, entendía el valor de la sorpresa. Se movería en invierno, pase lo que pase. Aníbal fue otro de los más grandes comandantes de este periodo del Viejo Mundo. Su familia le había dicho que su mayor enemigo era ir a destruir Roma. Eso era lo único que debía intentar. Y así conquistó grandes áreas en España. Y luego lo que sacudió totalmente a Roma fue cuando trajo a su ejército a través de los Alpes. Aníbal tenía a su disposición unos 90.000 infantes, 12.000 jinetes y 37 elefantes. Algunas de estas tropas tuvieron que ser dejadas para asegurar territorio en España. Así que marchó sobre los Pirineos y llegó a la Galia, ahora Francia, con 50.000 infantes y 9.000 caballos, junto con su dotación completa de elefantes. Al llegar al río Ródano, Aníbal organizó una travesía exitosa. A pesar de los constantes ataques, se escabulló de un contingente romano liderado por Escipión, que se sorprendió al descubrir que Aníbal y todo su ejército le habían eludido, moviéndose en la dirección opuesta a la que esperaba. No podía estar planeando cruzar las montañas más altas del mundo, los Alpes. Seguramente la hazaña era imposible. Aníbal lo sabía. ¿Quién era entonces el gran general Aníbal? Bueno, Livio presenta a Aníbal curiosamente con las características sobresalientes de un buen general romano. Muestra vigor, muestra coraje, es un magnífico táctico. Muestra todas las virtudes estoicas. Por ejemplo, llevará su capa y dormirá en el suelo como sus centinelas. Soporta el frío y el calor extremos. Es el primero en atacar y el último en retirarse. Todo esto construye la imagen de un oponente noble, un enemigo excepcional. Pero añade a eso un giro, porque después de enumerar las virtudes, enumera los vicios. Y dice que Aníbal muestra más que la habitual perfidia púnica. Es dado a la crueldad inhumana. Y muestra total desprecio por la verdad, el honor y la piedad. Simplemente para llegar a las montañas, Aníbal pasaba constantemente por las tierras de otros pueblos. Fue atacado con frecuencia por tribus hostiles a lo largo de su ruta. Cuando comenzó a subir a las montañas, su ejército ya estaba empezando a disminuir, como recordó el historiador Livio. Los cartagineses se encontraron así frente a dos enemigos: las tribus hostiles y la terrible dificultad de su posición en el estrecho desfiladero de la montaña. Era un caso de sálvese quien pueda. Y en su lucha por alejarse del peligro, a menudo luchaban entre ellos más que con el enemigo. Eran los caballos, más que ninguna otra cosa, los que causaban estragos. Aterrorizados por el estruendo, pronto quedaron fuera de control. En la confusión, muchos hombres y soldados fueron arrojados por los escarpados acantilados y cayeron muertos a miles de metros de profundidad. Cuando planeaban cruzar los Alpes, Aníbal se preguntó cómo iban a abastecer a las tropas. Su amigo y pariente cercano, Marco, tendremos que acostumbrarlos a la idea del canibalismo. A medida que la gente muere, entonces podemos comer los soldados muertos y seguir adelante. Así que usted puede ver cómo puede haber surgido una reputación de crueldad. A finales de otoño, el clima en las montañas ya es tan malo como el peor invierno en Escila. Los hombres de Aníbal pasaron 3 días construyendo un camino a través de la nieve y el hielo de los Alpes. Pero lucharon, y los 20.000 soldados de infantería y 6.000 de caballería llegaron a la llanura del Po, en el norte de Italia, 5 meses después de abandonar Nova Cartago. Habiendo demostrado su habilidad como estratega, Aníbal ahora debía demostrar su brillantez como comandante. Al hacerlo, infundiría tal temor en los romanos que su nombre sería recordado para siempre. En la primera de sus grandes batallas de la campaña italiana, inevitablemente emergió como el vencedor. En el río Trebia, utilizó hábilmente su conocimiento de la topografía para masacrar a la legión romana.
Pero el propio Aníbal no saldría ileso. Perdió la vista en un ojo, pero no limitó su capacidad como comandante. Al año siguiente, 218 a.C., repitió sus exitosas acciones más al sur, en el lago Trasimeno, una vez más. Livio recordó el evento. Durante 3 largas y sangrientas horas la lucha continuó, y más furiosamente en torno a la persona del comandante romano, Flaminio. Un soldado a caballo, poniendo espuelas a su montura, derribó al portador de la armadura que había intentado detener su intención asesina y atravesó el cuerpo de Flaminio con su lanza. La muerte del cónsul fue el principio del fin. Cundió el pánico. Los hombres intentaban escapar a ciegas por todos los medios posibles. Se sumergían en la orilla del lago hasta que el agua les llegaba al cuello y, o bien se ahogaban, o bien, luchando por volver, exhaustos en las aguas poco profundas, eran masacrados al por mayor por las tropas montadas que cabalgaban a su encuentro. Los romanos perdieron 15.000 hombres. 2.000 fueron hechos prisioneros. Al año siguiente, el lento avance del ejército cartaginés a través de Italia continuó. Aníbal avanzó de nuevo, hasta Apulia, en la costa del Adriático, asolando la tierra a su paso. La derrota romana en el lago Trasimeno tuvo varias consecuencias graves. En primer lugar, el cónsul Flaminio murió en la batalla. Después el otro cónsul intentó enviar refuerzos, que llegaron con 3 días de retraso, y también fueron aniquilados por Aníbal. El resultado final, por supuesto, es que la moral en Roma se desplomó. No estaban acostumbrados a perder, y sin embargo habían tenido la noticia de 2 grandes desastres. Aníbal parecía imparable. En 216 a.C., infligió otra dura derrota a los romanos en su famosa victoria de Canae. El mayor ejército romano jamás reunido y comandado por un solo hombre fue completamente destruido. Sus habilidades de combate absorbidas por una enorme formación de media luna de magníficos guerreros celtas y españoles. Livio relata un encuentro entre 2 comandantes en el caos que siguió a la batalla. «Ánimo», dijo Paulus. «Tenéis poco tiempo para escapar. No lo malgastes en lástima inútil. Coge tu arma y dile al Senado que mire hacia Roma y la fortifique con fuertes defensas antes de que pueda venir el enemigo. Y lleva un mensaje a Fabio que mientras yo viva, no olvidé su consejo. Y que lo recordaré aún en la hora de la muerte. En cuanto a mí, déjame morir aquí, entre mis soldados muertos». Los 2 hombres seguían hablando cuando pasó una multitud de fugitivos. Los númidas les pisaban los talones. Paulus cayó bajo una lluvia de lanzas. Sus asesinos ni siquiera sabían a quién habían matado. Casi todo el ejército compartió el destino de Paulus. Bueno, en realidad no sabemos con detalle dónde se libró la batalla de Cannae. Probablemente fue en la orilla sur del río Aufidus, en el sur de Italia, pero el hecho es que los historiadores antiguos que describieron la batalla, Polibio y Livio en particular, no estaban realmente interesados en estos detalles. Lo que les interesaba era, de nuevo, un buen relato literario de una batalla maravillosa, con una maravillosa y sorprendente victoria de Aníbal, con sus fuerzas mucho más pequeñas sobre las fuerzas romanas mucho más Al amanecer grandes. sobre el campo de batalla, la magnitud de la carnicería humana era impresionante. Livio describe la escena. Por todo el campo yacían miles de soldados romanos muertos. Aquí y allá, hombres heridos, cubiertos de sangre, que habían recobrado el conocimiento por el frío de la mañana, eran despachados con rápidos golpes mientras luchaban por levantarse de entre los cadáveres. Otros fueron encontrados aún vivos, con los tendones de los muslos y detrás de las rodillas rebanados. Llevaban la garganta y el cuello y suplicaban a quien quisiera derramar la poca sangre que les quedaba. Algunos tenían la cabeza enterradas en el suelo y habiéndose aparentemente cavado agujeros y asfixiando sus rostros con tierra, se habían ahogado hasta morir. Lo más extraño de todo, era un numidiano todavía vivo, y yacía con la nariz y las orejas horriblemente laceradas bajo el cuerpo de un romano que, cuando sus inútiles manos ya no pudieron empuñar su espada, había muerto en el acto de desgarrar a su enemigo con furia bestial con sus dientes.
Había ganado una serie ininterrumpida de victorias salvajes, pero ahora el toque de Aníbal comenzó a abandonarlo. Ahora tenía a su enemigo a su merced. Inexplicablemente, no capitalizó sus éxitos en Cannae marchando sobre Roma. En su lugar, permitió que sus hombres pasaran el tiempo en la devastación de las ricas tierras de cultivo italianas. Mientras lo hacían, el perezoso progreso del ejército de Aníbal a través de Italia continuó. Hizo una rápida marcha sobre Roma, que por supuesto estaba destinada a conmocionar a los romanos. Lo que de hecho hizo causó un gran pánico. Nunca hubo ninguna duda de que fuera capaz de marchar sobre Roma y tomarla por la fuerza de todos modos. Ciudad tras ciudad cayeron ante Aníbal y sus guerreros celtas. Pero los ejércitos romanos que lo enfrentaban en el campo no podían inmovilizarlo a través de otra gran batalla. Crucialmente, no hizo el ataque relámpago sobre Roma, que sin duda habría ganado la victoria para Cartago. En su lugar, sitió Tarenta. Esta sería la ciudad más grande en caer ante Aníbal. Su captura redujo aún más la menguante influencia romana en el talón de Italia. Pero no era Roma. Hacia el 211 a.C. llegó el momento en que toda Roma había sido temiendo. Aníbal finalmente marchaba sobre Roma. Y esto iba a ser un punto de inflexión en la guerra. Se dice que el que duda está perdido. Aníbal iba a sufrir ahora las consecuencias de ese sabio consejo. Su vacilación iba a tener graves consecuencias para él, y para su ciudad. La rueda de la fortuna estaba a punto de girar en su contra. Había perdido su oportunidad. Roma estaba una vez más reuniendo su fuerza militar. En lugar de asaltar Roma, Aníbal se apartó de sus grandes murallas. Es un momento en la historia que los historiadores debatirán para siempre. Una vez más cayó al saqueo y devastó el campo circundante. Aníbal, al parecer, había perdido el toque maestro que fue el sello distintivo de los primeros años de la campaña. Nunca iba a recuperar el impulso de los primeros éxitos. Poco a poco, los romanos comenzaron a ganar ventaja, recuperando territorios que habían perdido ante Aníbal. Inexorablemente, la marea estaba cambiando. Los romanos ahora tenían la iniciativa. Y las respuestas de Aníbal eran como las de un boxeador cansado en la última ronda de un combate por el título mundial. Aníbal fue empujado hacia atrás y hacia atrás hasta que fue acorralado en el puerto de Brutium. Desde allí se escabulló silenciosamente y zarpó hacia África. Difícilmente un final apropiado para una expedición que había comenzado tan triunfalmente e hizo temblar al mundo. Una de las cosas sorprendentes de Roma como potencia militar es que fue capaz de disponer de recursos humanos y financieros tan masivos que le permitieron mantener estas guerras en varios frentes y al final se encontraron soluciones que favorecieron la paz de los romanos con Filipo V. La destrucción de Siracusa por Marcelo. Marcelo es un hombre bastante interesante porque unos 10 años antes, en una batalla contra los galos, él mismo había matado personalmente al jefe galo en una lucha cuerpo a cuerpo. Así que sabía lo que era realmente destruir a un oponente y utilizó la excusa de una masacre de romanos por el régimen siracusano para saquear Siracusa, destruir Siracusa. Esto es un hecho bien conocido porque una de las personas que perdieron la vida en ese saqueo fue el matemático Arquímedes. Entró en escena el nuevo gran general romano, Escipión. Estaba decidido a llevar la guerra al corazón de sus enemigos. Escipión zarpó hacia África en 204 a.C., para lo que sería la expedición decisiva en la Segunda Guerra Púnica. Fue él quien planeó el encuentro que traería la victoria final a Roma. La gran batalla de Zama luchó en 202 a.C.
Aníbal y Escipión se reunieron antes de que comenzara la lucha para intentar negociar la paz. Ya no era el general triunfante de antaño. Fue Aníbal quien habló primero. Habló desde la experiencia y habló desde el corazón. Cuanto mayor es el éxito de un hombre, menos se debe confiar en que perdure. Esta es su hora de triunfo, mientras que para nosotros todo está oscuro. Para ti la paz, si la concedes, será algo espléndido y hermoso de contemplar. La paz cierta es mejor que la esperanza incierta de la victoria. La una está en tus manos, la otra en las manos de Dios. No te juegues el éxito de tantos años por la decisión de una sola hora. La suerte de una sola hora puede echar por tierra los honores que hemos ganado. Yo fui el agresor en esta guerra, y así como hice lo que pude hasta que los dioses envidiaron mi éxito, para asegurar que ninguno de los míos lo lamentara. Así me esforzaré para que nadie lamente la paz obtenida gracias a mis esfuerzos. Incluso la humildad sincera del discurso de Aníbal no logró convencer a Escipión de aceptar los términos ofrecidos, y al amanecer del día siguiente, condujo a sus hombres a una feroz, y para Aníbal, calamitosa batalla. Desde el punto de vista de Aníbal, la batalla salió mal desde el principio, cuando su caballería fue derrotada. En los viejos tiempos habían sido el baluarte de su éxito. Pero en la guerra parece que cuando tu suerte se acaba, a veces desaparece por completo. Así fue para Aníbal. Aunque ambos ejércitos estaban bastante igualados, a medida que las dos grandes masas de infantería se enfrentaban lentamente, gritando sus gritos de guerra y golpeando sus escudos, casi inevitablemente fueron los romanos los que hicieron retroceder sin piedad a la primera línea cartaginesa. Estos hombres finalmente se rompieron y atacaron su propia segunda línea en un frenético intento de escapar. A su vez, quedaron atrapados entre los romanos y la tercera línea de cartagineses con sus lanzas niveladas. Los romanos se reagruparon y avanzaron por el suelo que ahora estaba resbaladizo por la sangre y asfixiado con cuerpos. Los veteranos de la masacre de Cannae se enfrentaron a los veteranos de Aníbal, y la lucha fue amarga y despiadada. Terminó solo cuando la caballería de Escipión volvió a la carga desde la retaguardia y cortó las líneas cartaginesas en pedazos. Los dos generales se encontraron en medio de la carnicería del campo. Para Aníbal, fue un trágico final para una ilustre carrera. De mala gana, aconsejó a sus amos políticos que pidieran la paz. La Segunda Guerra Púnica había terminado, al igual que Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Los términos de paz romanos aplicados a Cartago fueron duros y humillantes, como el Tratado de Versalles. En lugar de poner sus semillas de paz, en realidad, sembraron las semillas de la próxima guerra. Cartago fue despojada de su maquinaria militar y tuvo que pagar cuantiosas indemnizaciones de guerra a los romanos. Corrían tiempos difíciles en Cartago. Livio nos cuenta un incidente que ocurrió cuando sus ciudadanos intentaban recaudar dinero para pagar su primera indemnización a los romanos. Mientras otros se lamentaban de su suerte, Aníbal aparentemente se reía. Cuando le reprocharon su falta de solemnidad, respondió: si los ojos pudieran ver la mente interior como ven la expresión del rostro, pronto os daríais cuenta de que esta risa surge de un corazón que está casi fuera de sí por sus desgracias. Y sin embargo, la risa es mucho menos inoportuna que tus lágrimas irracionales y fuera de lugar. El momento de llorar fue cuando nos quitaron las armas, quemaron nuestros barcos y nos prohibieron las guerras extranjeras. Fue entonces cuando recibimos nuestro golpe mortal. Cuando el botín de guerra fue despojado de la vencida Cartago y la viste desnuda y desarmada, nadie lanzó un gemido. Muy pronto, me temo que te darás cuenta de que es el menor de tus problemas el que provoca estas lágrimas hoy. La triste y solitaria figura del otrora gran Aníbal moriría más tarde por su propia mano. Un refugiado desamparado en una corte extranjera a la edad de 64 años. Un triste fallecimiento para un hombre que había servido tan bien a su país. Ciertamente, después de la batalla de Sama al final de la Segunda Guerra Púnica, Cartago no era en ningún sentido una potencia para rivalizar con Roma. Así que la pregunta realmente es, ¿por qué los romanos no dejaron a Cartago en paz?
Y uno de los factores importantes es que la alianza romana funcionó y funcionó con éxito, porque Roma estaba dispuesta a intervenir en todas partes y sin hacer demasiadas preguntas en favor de cualquier estado o ciudad o rey que se hubiera convertido en aliado del pueblo romano. Los romanos sabían que si no apoyaban a sus aliados en ningún asunto, eso indicaría efectivamente a los aliados de todo el Mediterráneo que no se podía confiar en Roma. Así que a lo largo de la primera mitad del siglo II, los romanos estaban dispuestos a permitir que su rey cliente, un aliado de Roma, Masinisa en Numidia, que es la moderna Argelia, fuera extremadamente horrible con los cartagineses. Eso significaba que llegó un punto en que los cartagineses simplemente no podían soportar esto. Para una nación orgullosa como Cartago, para quien la guerra había sido una forma de vida durante tanto tiempo, una paz injusta no fue fácil. Los humillantes términos de paz alcanzados al final de la Segunda Guerra Púnica cortaron el alma de su pueblo. El resurgimiento del espíritu combativo de Cartago marcaría el comienzo de la Tercera Guerra Púnica. Pero fue el final para la otrora gran ciudad-estado. La realidad era que la guerra era inevitable de todos modos. Roma ahora buscaba la muerte de Cartago, la única manera que podía haber para poner fin a la rivalidad para siempre. Los cartagineses finalmente le dieron a Roma la excusa que necesitaba, cuando entró en guerra con uno de sus vecinos. A pesar de hacer todo lo posible para tratar de cumplir con los deseos de Roma, los cartagineses no pudieron satisfacer las demandas irrazonables de los romanos. Una delegación cartaginesa al Senado comenzó a comprender el peligro de Roma en el momento en que escucharon el escalofriante discurso. Soportad con entereza las últimas órdenes del Senado. Rindanos Cartago y retiraos a donde queráis dentro de vuestro territorio, siempre que esté al menos a 10 millas del mar. Hemos decidido arrasar su ciudad. Frente a la perspectiva de la aniquilación completa, los orgullosos cartagineses no se rendirían sin luchar. Declararon la guerra a Roma y se apresuraron a rearmarse. En un paralelo inquietante con los acontecimientos en Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial, pronto estaban produciendo en masa escudos, espadas, misiles para catapultas, lanzas y jabalinas, y tantas catapultas como podían. Los romanos seguían creyendo que Cartago estaba casi indefensa. Creían que un simple asalto bastaría para tomar la ciudad. Tomándose su tiempo, el ejército romano llegó y acampó frente a las defensas. Pero no iba a ser tan simple como imaginaban. 3 intentos de tomar la ciudad fueron rechazados. Utilizando un enorme ariete, los romanos se abrieron paso a través de las defensas exteriores, pero un decidido contraataque de los cartagineses les hizo retroceder. Estos ataques y contraataques dictaron el curso de una guerra prolongada que se prolongaría durante los 3 años siguientes. Finalmente, en 146 a.C., Escipión estaba en condiciones de asestar el golpe final a la ciudad. Y cuando llegó, trajo consigo la lucha callejera más brutal y sangrienta registrada en la historia antigua. Una de las razones por las que los romanos decidieron que Cartago tenía que ser destruida y tomada por Roma no era necesariamente que los romanos tuvieran miedo de Cartago. Aunque había un romano que constantemente decía que debían tener miedo de Cartago, que era Catón el Censor. Era más bien tal vez que los romanos tenían miedo de sus aliados, los númidas. Lo que los romanos no querían era que Cartago fuera totalmente parte del territorio controlado por los númidas. Así que, en cierto sentido, los romanos pueden haber intervenido en la Tercera Guerra Púnica. No porque tuvieran miedo de Cartago, aunque obviamente utilizaron la resistencia cartaginesa a Numidia como excusa, sino porque en una guerra entre Cartago y Numidia no querían que Cartago cayera en manos de Numidia. La tarea final y más sombría para los romanos era atacar la ciudadela. Había 3 calles empinadas que conducían a ella, cada una bordeada de casas, cada una de las cuales tuvo que ser asaltada para erradicar la resistencia viciosa desde el interior. Los cuerpos caían de los tejados y las ventanas para ser clavados en las espigas o las espadas. Las tropas de asalto romanas entraron en tropel, oleada tras oleada, sustituyendo a sus compañeros exhaustos o heridos.
Escipión ordenó quemar todas las casas, lo que trajo nuevos horrores. Los ancianos, los enfermos y los inválidos perecieron en las llamas, mientras que los vivos y los muertos fueron amontonados en agujeros para hacer los caminos transitables. Tras 7 espantosos días, el comandante cartaginés Hasdrúbal se rindió. Con el espíritu ardiente que había hecho de los cartagineses dignos adversarios, su esposa, disgustada, maldijo a su marido por cobarde y traidor. Antes que someterse a una vida de esclavitud, mató a sus 2 hijos y se arrojó a las llamas de su ciudad en llamas. Cartago fue destruida por los romanos porque Roma no podía tener un contendiente en la guerra comercial. Roma, la pequeña ciudad fundada originalmente sobre 7 colinas en el Tíber, estaba flexionando sus músculos. Los fenicios, procedentes del Levante, la zona del Líbano y Siria, han sido los grandes comerciantes de la antigüedad. Una de sus mayores ciudades comerciales fue Cartago, y los cartagineses querían expandirse. Se habían trasladado a Sicilia, y así tienes estas 2 grandes naciones opuestas. Una ya grande, comercial, rica, marítima, la otra, Roma, flexionando sus músculos, si se quiere, hoy moviéndose a través de Italia, mirando hacia Sicilia, y los cartagineses estaban allí. Y es por eso que tenemos esta serie de guerras púnicas. Son esencialmente guerras comerciales y una guerra de supremacía. Como de hecho sabemos, finalmente Roma fue dueña del mundo conocido. Durante 10 días, el fuego arrasó. Cuando el infierno se calmó, Cartago había sido borrada del mapa político del mundo. Cuando volvemos a Cartago hoy en día, lo que vemos son los restos de la Roma imperial. Fuera de la moderna Cartago hay una zona llamada Birsa. Aquí es donde encontramos el gran anfiteatro. Los baños construidos por el emperador romano Antonino Pío en el siglo II d.C. Así que realmente la Cartago de los cartagineses no se puede ver, excepto en el museo, en las reliquias materiales que se han encontrado por la excavación. Prácticamente no queda nada en pie. También debía ser extirpada del mapa geográfico. Se dice que Escipión habló con el historiador Polibio mientras contemplaban la destrucción resplandeciente frente a ellos. ¿No es un espectáculo espléndido?, preguntó Polibio. Una vista espléndida, Polibio, respondió el romano. Y sin embargo, tengo miedo. No sé por qué. Que algún día se dará la misma orden para destruir mi propio país. Aunque aún faltaban algunos siglos, llegaría el día en que Roma también sentiría la ira del invasores, como Aníbal antes que él y el pueblo de Cartago. Escipión sabía muy bien lo efímeros que pueden ser los favores de la diosa de la guerra.